Ya sabemos de la polémica que existe sobre llamarnos o identificarnos como latinoamericanos. Acto seguido, tiene que salir algún comentario como no son latinos, son hispanos, y no es Latinoamérica, es Hispanoamérica. Hispanoamericano es una cosa, iberoamericano otra y latinoamericano otra. Pero esto lo saben muy bien, el problema no es terminológico, el problema es ideológico, pues aunque no lo quieren admitir, quieren que todo nos recuerde a lo hispano. Y ojo, no niego la hispanidad, los que conocen mi canal saben que no tengo ningún problema con el hispanismo moderado. Y por supuesto, sí me considero hispano y no tengo problemas con llamarme o llamarnos hispanoamericanos. El problema llega cuando inventan historias como Latinoamérica fue inventado para dominarnos, fue inventado por los anglosajones y los franceses para destruirnos, es un término colonialista o no son latinos porque no hablan latín, y otros sin sentido que no están basados en ninguna evidencia histórica. Pero como siempre aquí en mi canal, con mucho gusto hago el trabajo que estos supuestos defensores de la verdad no hacen. Yo les enseñaré el verdadero origen del término América Latina o Latinoamérica, incluyendo las concepciones que se han tenido sobre el término latino, para desmontar de una vez la idea de que lo latino solamente refiere a los hablantes del latín o de los nacidos en el Lacio, Italia. Cabe destacar que cada uno se identifica como quiere y es justamente lo que defiendo en este video. Si no te sientes cómodo o para ti no tiene sentido el término Latinoamérica, eres libre de no usarlo por supuesto e incluso debatir el por qué para ti no hace sentido, siempre y cuando lo hagas con argumentos válidos. Lo que no puedo aceptar es que le digas a los demás cómo deben identificarse, menos aún cuando los argumentos están basados en inexactitudes históricas. Así que vamos con la historia. La palabra latinus, que tras la creación del español se castellanizó a latino, no tiene un registro exacto de su origen. Sin embargo, existen dos definiciones más antiguas. La primera para describir a los pobladores de las tribus ubicadas en la zona del Lacio Antiguo, en la península itálica al sur del río Tíber, quienes luego desarrollarían el latín, y la segunda para describir el nombre del rey mítico latino, héroe de las tribus itálicas ya mencionadas. A diferencia de lo que mucha gente cree, el significado del término latino no se ha quedado estático y ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Como dice la filóloga Linguriosa, quien tiene un canal de YouTube con dicho nombre, y el cual recomiendo muchísimo, las palabras cambian de su significado con el paso del tiempo. En un ejemplo que ella misma refiere, la palabra tripalium es un instrumento de tortura romano, y esta palabra es de donde proviene la palabra castellanizada de trabajo. Y no vemos a ninguna persona quejarse de que trabajo está mal dicho por no ser una máquina de tortura, no al menos de una forma literal, y así muchísimas otras palabras. Por cierto, esta filóloga tiene un video importante y el cual recomiendo ver sobre la terminología Latinoamérica y esta polémica de la cual hablo con la única corrección que le tengo que hacer sobre la creación de la palabra América Latina, la cual no fue acuñada por Michel Chevalier, como muchos creen, pero ya hablaremos de esto. Así como las palabras cambian dando origen a nuevas acepciones y nuevas palabras, el término latinus tiene su raíz en otras palabras de otras lenguas madres del latín. Algunos investigadores creen que su origen deriva de la palabra indoeuropea latus, que significa ancho y que por lo tanto latinum viene a significar algo así como zona ancha o zona llana, refiriéndose a la zona del Lacio. Luego, latín refería a la lengua que se extendió por todo el Imperio Romano y para toda la Edad Antigua y Medieval, latino sería toda aquella persona que hable latín, y también pasó a ser usado en la Edad Media para designar a aquellos fieles que seguían al Papa de la Iglesia Católica Romana de Occidente, en contraposición de la Iglesia Bizantina. Es decir, aquí teníamos muchísimas acepciones diferentes a lo largo del tiempo. También se creó el idioma ladino, que se hablaba en el norte de lo que actualmente es Italia y parte de Austria. También se llamó ladino a cualquier persona que hablaba este idioma, pero actualmente ladino se usa para designar a una persona astuta y sagaz, pero también una persona mestiza que solo habla español, o que habla con facilidad otras lenguas además de la propia, y por supuesto aquella que sabe hablar ladino. Como podemos ver, tanto latino como otras palabras cambian su acepción con el tiempo, pudiendo mantener varios significados al mismo tiempo, incluyendo sus significados más antiguos. Ahora veamos de dónde proviene realmente la palabra América Latina o Latinoamérica, que se crean a la par. A ver, el político y economista francés Michel Chevalier no acuñó el término América Latina. Lo que Chevalier sí hizo fue proponer el término latino para referirse a las naciones europeas que estaban luchando contra las fuerzas anglosajonas, es decir, Estados Unidos e Inglaterra.
En su obra Cartas de América del Norte de 1836, define a lo latino en oposición a lo teutónico en Europa, siendo las naciones latinas aquellas naciones católicas y que tenían lenguas de herencia principalmente latina, y las teutónicas aquellas protestantes con herencia lingüísticamente principalmente germánicas. Por lo tanto, hay una Europa latina y una Europa teutónica. La primera incluye a los pueblos del sur, la segunda incluye a los pueblos del norte y de Inglaterra. Una es protestante y la otra católica. Una usa lenguas en los que predomina el latín, el otro habla lenguas germánicas. Michel Chevalier, Cartas de América del Norte, página 24. Chevalier no menciona a América Latina ni a Latinoamérica como término, lo que sí hace es mencionar la existencia de esa oposición en América, es decir, que existe en el norte una potencia anglosajona y protestante y en el sur varias católicas y latinas. Mucho menos propone utilizar el término latino de manera sistemática para referirse a los hispanos habitantes de las tierras americanas. Además, en dicho texto, Chevalier veía a Estados Unidos, así como a Inglaterra, como un competidor muy importante del resto de naciones europeas y un peligro para las naciones que él consideraba católicas, en especial para Francia. Chevalier también previó en su libro las intenciones expansivas de Estados Unidos con el destino manifiesto y cómo esto significaba un peligro para la autonomía del sur americano y sobre todo para México, que para ese momento ya había perdido mucho territorio por parte de Estados Unidos. Esto por supuesto no fue una obra de anticolonialismo puro ni un trabajo altruista de Chevalier para ayudar a los pobres americanos católicos, sino que también le caía como anillo al dedo a los propósitos colonialistas de Chevalier y más tarde de Napoleón III para que Francia tomara a México en pro de su supuesta protección. Sin embargo, la palabra latino como contraposición de lo anglosajón no fue usado inicialmente por Chevalier con el propósito de que los americanos católicos se definan como tal. Y claramente tampoco fue utilizado por potencias anglosajonas para destruir a Hispanoamérica o colonizarla, como varios divulgadores erróneamente creen y reproducen. Al contrario, se usó para luchar contra la potencia emergente de Estados Unidos y la potencia del momento que era Inglaterra. Ya después de su creación, por supuesto, personajes como Napoleón III sí comenzarían a utilizar la palabra latino para defender la idea de conquistar México. Sin embargo, con el término específico de América Latina y Latinoamérica es otro cuento. El término América Latina es realmente acuñado por José María Torres Caicedo en 1857 en su obra titulada Las dos Américas. Caicedo era un colombiano escritor que desempeñó una labor diplomática importante en Europa en nombre de Colombia, Venezuela y El Salvador, ayudando a visibilizar obras de escritores latinoamericanos tan importantes como Andrés Bello, Antonio José de Irizarry y José María de Heredia, y muchos más. Caicedo fue un duro oponente de la fuerza anglosajona y, al igual que Chevalier, separó las naciones latinas de las angloparlantes, viendo en estas últimas un deseo de expandirse y colonizar tierras, pero Caicedo puso énfasis en América. En las dos Américas, escribe, más aislados se encuentran, desunidos, esos pueblos nacidos para aliarse. La unión es su deber, su ley amarse. Igual origen tienen y misión. La raza de América Latina al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad de destruir su pendón. Caicedo 1857. Pero esto no es todo. Caicedo no era precisamente un amante del colonialismo francés tampoco. El mismo texto también menciona el despotismo que existía en Europa. En Europa domina el despotismo. De América en el norte el egoísmo, sed de oro e hipócrita piedad. Además, Caicedo trabajó en París como escritor importante en el Correo de Ultramar que sería distribuido a Francia, España y a América. En una de sus publicaciones rechaza claramente la ocupación de naciones para el colonialismo económico. Ningún pueblo debe intervenir en los negocios interiores de los otros. Caicedo estuvo constantemente criticando la visión que se tenía de América hispana en Europa y de cómo la visión anglosajona era admirada en contraposición. Trató de visibilizar la belleza e importancia geográfica de esa América Latina, su cultura, sobre todo literaria, y otras virtudes como la libertad de prensa que existía en la zona. Además, estaba de acuerdo con la idea de una unidad continental, obviamente excluyendo a Estados Unidos, y también usaba el término Hispanoamérica para referirse a las naciones de habla hispana sin ninguna oposición. Es decir, Caicedo no odiaba el término Hispanoamérica ni quería enterrarlo, ni mucho menos enterrar lo hispano.
De hecho, al parecer, utilizó más veces el término Hispanoamérica que el de Latinoamérica, utilizando este último solo cuando quería hablar sobre la unión de naciones americanas, excluyendo a las anglosajonas. Este personaje que acuñó por primera vez y directamente el término América Latina tenía una profunda oposición a las naciones anglosajonas, y eso es, en parte, lo que creó el término Latinoamérica. Díganme ahora los hispanistas radicales si esto dista mucho del odio que ustedes tienen hacia lo anglosajón. Por otro lado, otra figura que destacó por ser una de las primeras en usar el término América Latina es el chileno Francisco Bilbao. En su obra América en Peligro, de 1862, mencionó la palabra América Latina para referirse, al igual que Caicedo, al peligro que existía en América por parte de los Estados Unidos y su intervencionismo en la zona. Sin embargo, este político chileno, a diferencia de Caicedo, tenía un profundo desprecio hacia lo europeo, pero sobre todo hacia lo español, escribiendo barbaridades racistas y xenófobas hacia España en el Evangelio Americano de 1864. La raza española es inferior en inteligencia a las razas europeas, o si se quiere, su superstición ha hecho que lo sea. Por otro lado, este odio no solo era hacia lo español o lo anglosajón. Bilbao fue un fuerte crítico hacia la intervención francesa en México, mencionando que los franceses han utilizado la latinidad para sus propios propósitos colonialistas, defendiendo así la terminología de latino como un término anticolonial. En su obra Emancipación del Espíritu en América de 1863 escribe sobre Francia: hipócrita, pues se llama de protectora de la raza latina para someterla a su régimen de explotación; pérfida, pues habla de libertad y nacionalidad. Como podemos ver, ni Caicedo ni Bilbao estaban de acuerdo con el término América Latina para propósitos coloniales, ni siquiera el término latino se usó por Chevalier para estos fines al inicio, sino para dar un contrapeso a la fuerza anglosajona. Tampoco el término latino se usó en esos momentos para destruir el término hispano, y personajes como Torres Caicedo son el ejemplo perfecto. Por supuesto, los términos cambian con el tiempo, y las razones para usar esos términos también lo hacen. Sin embargo, Latinoamérica no representa un peligro para el hispanoamericanismo. No existe ninguna institución secreta, malvada, antiespañola que trate de negar lo hispano por medio de lo latino. Mucho se dice que Estados Unidos promueve el nombre latino para dividirnos y controlarnos, pero estas personas no tienen ni la más remota idea que la palabra Hispanic es también utilizada en los Estados Unidos para referirse a los hispanos, e incluso es preferido por los políticos que la palabra latino. Así que supongo que el término hispano también es un término para destruirnos. Debido a que el uso regional de los términos difiere, Hispanic se utiliza comúnmente en la parte oriental de los Estados Unidos, mientras que latino se utiliza comúnmente en la parte occidental. Pensar que existe un plan anglosajón para dominarnos por medio de una terminología es simplemente ridículo y conspiranoico. En fin, hoy en día América Latina sirve para definir aquellos territorios o países de América donde se habla una lengua con principal influencia del latín, y nos referimos a esto, y sabemos que a esto nos referimos, y es así de simple. Ahora, sé que existen otros argumentos para negar el latinismo en América, como si en Canadá hablan francés no sería parte de Latinoamérica, o no existe la cultura latina, solo existe la hispana, entre muchos otros argumentos que desmontaré en una segunda parte de este video, pues si lo hubiera incluido aquí, el video sería muy largo. Para finalizar, el término América Latina existe y funciona, eso es lo que importa. Además, Latinoamérica no representa un problema para el día a día del latinoamericano, y cada vez que alguien dice latinoamericano, sabemos perfectamente a qué nacionalidades nos referimos. Es decir, cumple la función de la lengua, que es identificar ideas y pensamientos en común con otros seres humanos, para luego lograr la comunicación de esas mismas ideas. Por supuesto, pueden existir algunos problemas, como el de Canadá o Haití, que a veces las personas piensan que no forma parte de Latinoamérica. Esto, por supuesto, es válido y debatible, pero de ahí a inventarse una historia de que fue un francés el que inventó la palabra América Latina con un sentido colonialista, y que encima de todo Estados Unidos también la utilizó para dominarnos y la sigue utilizando, es una mentira conspiranoica sin la más mínima prueba. Este término no promueve ningún tipo de colonialismo, ni anglosajón, ni francés, ni chino en la actualidad. Creer esto es literalmente creer en una teoría conspirativa, aunque sabemos que el hispanismo radical se basa en una gran teoría conspirativa. Identifíquense como quieran, díganse como quieran, hispanoamericanos, iberoamericanos, latinoamericanos o simplemente americanos y listo. Todas son válidas, y no permitas que una persona con escasos conocimientos de historia y con una clara visión alterada de la realidad, que cree en una conspiración anglosajona o francesa, te diga cómo identificarte como ciudadano en el mundo.
En fin, espero que te haya gustado el video, dale like y suscríbete, y sobre todo dime qué piensas sobre este tema. Hasta la próxima.